A ver, vamos a mostrar. La enfermedad coronaria isquémica es un tema muy interesante, por no decir frecuente. En realidad, a mí me da satisfacción con tal que aprendan esto, problemas infecciosos, neumonías, sepsis, problemas endocrinológicos metabólicos que son muy comunes en el país, y esto, naturalmente, que siempre hay, especialmente acá en Chile, he visto bastante también, y también relacionado obviamente a la hipertensión, al síndrome metabólico, a la diabetes, y también es una disfunción endotelial, ¿no es cierto? De lo que hemos hablado desde la primera clase. Se trata de una disfunción endotelial. Entonces, ¿qué es la enfermedad coronaria? Arterial coronaria. Es una cardiopatía en la cual hay una falla del corazón para poderse nutrir a sí mismo. Que puede ser un espasmo, que viene siendo la angina de Prince-Meta, o en el caso más frecuente, una formación de una placa ateromatosa que luego se rompe y forma pues un émbolo, un tromboémbolo que va a obstruir las arterias coronarias, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a causar esta enfermedad coronaria cardíaca? Va a producir, lo primero, isquemia e infarto, ¿no es cierto? Es lo que vamos a ver más adelante en la exposición. Arritmias. Recuerden que el corazón, si bien es un músculo cardíaco, también cumple de función los cambios miocitos, conducir la corriente eléctrica al cambio miocito siguiente, lo que quiere decir que cualquier alteración en su estructura va a producir cambios o problemas eléctricos anormales que podrían producir arritmias. También no se olviden que una de las consecuencias del infarto agudo miocardio como crisis aguda es la aparición de arritmias, ¿no? Arritmias que no tenía el paciente. Deficiencia de la conducción, porque naturalmente esas zonas isquémicas infartadas, al tener cambios patológicos, ya no van a conducir la electricidad, como mencioné antes. Insuficiencia cardíaca como una consecuencia a la pérdida de un capital de cardiomiocitos, con pérdida del gasto cardíaco y muerte súbita, ¿no? Que generalmente no es frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, en realidad es una enfermedad que tiene una mortalidad aproximadamente de 8%. 8%, es algo elevado en realidad. No se olviden que la sepsis tiene una mortalidad de 11%, eso era discutible, ¿no? Entonces, de todas maneras, es una enfermedad de cuidado. Factores de riesgo, todo lo que está relacionado al síndrome metabólico y a la disfunción endotelial. Entonces, ahí tenemos nuestros muy comunes y ya conocidos factores de riesgo de disfunción endotelial y de síndrome metabólico, ¿no? Problemas de diabetes, obesidad, la hipercolesterolemia, y especialmente de colesterol predominio de baja densidad, ¿no? Y la hipertensión y el tabaquismo, naturalmente. Entonces, cualquier cosa asociada al síndrome metabólico y disfunción endotelial va a producir riesgo de enfermedad coronaria, ¿cierto? Circulación coronaria normal. Tenemos la coronaria principal, que son las izquierda y derecha, que nacen del centro coronario. La arteria coronaria izquierda se divide en descendente anterior y circunfleja, y de derecha irriga mayormente el ventrículo lateral derecho y parte posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, luego que las arterias coronarias derecha e izquierda llegan a la zona donde se irrigan, van a dividirse en esto. Las arterias epicárdicas, que son las que están encima del corazón, que son estas pequeñitas, las que perforan al miocardio, que son las intramiocárdicas, y también van a haber conductos anastomóticos que van a unir y desarrollar colaterales entre ambas, pero son colaterales en realidad muy pobres, de poca eficacia. Por eso cuando un paciente se infarta, pues a veces no le ayudan esas pequeñas colaterales, son muy pequeñas. No se olviden, cuando hablamos de shock, el shock es un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno. Entonces, si tomamos en miniatura ese concepto y solo lo encerramos al concepto de corazón, un problema de flujo coronario disminuido sería un problema asociado a un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno. Entonces, la demanda de oxígeno del músculo cardíaco
puede aumentar, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? Puede aumentar con una fiebre, puede aumentar con estrés, con una infección, con una enfermedad aguda, ¿no? Una taquicardia que va a ser causada por este tipo de estrés. Entonces va a haber una necesidad de oxígeno que va a depender y va a controlar el flujo sanguíneo coronario. En condiciones normales, sin estrés, el corazón va a usar 70% de oxígeno de la sangre coronaria en reposo. Y cuando ocurre un estrés o una actividad intensa, esta necesidad de oxígeno, el 70% de la sangre coronaria va a aumentar hasta 4 o 5 veces la necesidad de oxígeno. Muy bien. Entonces, no se olviden que existen mediadores de la vasodilatación, que van a producir vasodilatación a nivel de las arterias coronarias cuando ocurre esa demanda más elevada de oxígeno. ¿Cuáles son? El ion potasio, el ácido láctico, o también llamado lactato, el dióxido de carbono y la misma adenosina. La adenosina es un potente vasodilatador, ya lo habíamos visto en nuestra clase de disfunción endotelial. Y la misma adenosina se libera durante el estrés para producir vasodilatación. El ion potasio, uno de los iones más importantes. El ion lactato, que se libera durante procesos isquémicos, ¿no? El dióxido de carbono, que aumenta cuando el paciente hace hipercapnia, ¿no? ¿En qué casos harías hipercapnia? En un caso de asfixia, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de estrés van a producir mecanismos contrarreguladores que van a hacer que se dilaten las coronarias como una especie de regulación para mejorar el flujo sanguíneo coronario, que mejore la oxigenación del músculo cardíaco. No se olviden que el principal es la adenosina, muy importante. Función endotelial. No se olviden del óxido nítrico como vasodilatador y la endotelina como vasoconstrictor, ¿no? Estos son los mediadores que van a estar asociados al sistema endotelial. Y estos van a regular también el tono vascular de las coronarias, igualito que el resto del cuerpo. Entonces, el suministro, es decir, la oferta de oxígeno, oferta. Depende de las arterias coronares estén sanitas, no estén obstruidas por nada o no estén en vasoconstricción. Que haya buen flujo capilar, buena presión arterial, ¿no? Y capacidad de hemoglobina, buena hemoglobina, ¿cierto? Entonces la capacidad de entrega del cuerpo al tejido muscular va a depender de eso. Y la demanda va a depender de qué tanto esté trabajando el corazón. ¿Cómo podrías medirlo? Con la frecuencia cardíaca. Con la frecuencia cardíaca vas a simbolizar un corazón que está trabajando más. La contractibilidad ventricular izquierda, mayor fuerza, necesita mayor energía. No se olviden que somos organismos aeróbicos. Quiere decir que mientras más duro trabajamos, más oxígeno vamos a necesitar, ¿no? Y la presión sistólica, ¿no? Cambios claves en el tema de oxígeno, frecuencia cardíaca. El problema de la frecuencia cardíaca tiene problemas muy importantes, connotaciones muy importantes en esta enfermedad. Una frecuencia alta no solo va a aumentar el consumo de oxígeno, a necesitar mayores contracciones por minuto, sino que va a alterar el flujo subendocárdico, porque la sístole y la diástole del corazón ayudan a que se movilice la sangre a través de lo que viene siendo las coronarias. La sístole lleva del ventrículo izquierdo a la aorta, y en la base de la aorta están las coronarias, la sangre. Y en la diástole es cuando la sangre circula a través de las coronarias. Es en la diástole, no en la sístole, ¿no? La sangre arterial circula a través de las coronarias. Y si tú tienes una sístole diástole muy rápida, no le vas a dar tiempo para que ocurra esta circulación y vas a tener un problema, un círculo vicioso. Mayor frecuencia cardíaca, pero menos entrega de oxígeno porque no le estás dando tiempo para circular. Es peligroso, por eso se usan mucho beta bloqueadores en los pacientes que han sufrido estas enfermedades. El siguiente. Ya saben que la contractilidad miocárdica depende de los principios de Frank Starling y de la capacidad que tiene el cardiomiocito para poderse
hacer la constricción muscular a través de del complejo actina-miosina y con el calcio, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, la capacidad de la presión, de la tensión, el sistema simpático, el ejercicio, los inotrópicos, ¿no? Por ejemplo, si está con algún medicamento inotrópico. Inotrópicos son los que mejoran el gasto cardíaco, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué te mejora en el shock? Que necesitas la nobutamina. En el shock que tiene bajo gasto cardíaco es nobutamina. Noradrenalina no, bajo gasto cardíaco. ¿Se acuerdan de que hablamos de este tema? Inotrópicos es la dobutamina que mejora el gasto cardíaco. Pero hay otros, hay varios, ¿no? La mirona, el levocilmendán, por ejemplo, sirven como estos ejemplos. En el shock, donde el gasto cardíaco está bajo, o sea, shock cardiogénico, ¿no? Eso quiere decir es otra cosa. Ya saben que mientras mayor contractilidad, mayor frecuencia, va a haber mayor consumo de oxígeno. Entonces, eso es un equilibrio entre oferta y demanda. Suministro va a depender de estos. Que el vaso coronario esté sanito, que no esté obstruido con nada. Que haya una buena compresión de la pared ventricular para que la sangre pase del ventrículo a aorta, porque en la base de la aorta están las coronarias. Y para que de esa zona pase de la entrada de las coronarias, pase a las coronarias y circule, tiene que también haber un buen tiempo diastólico. Pero prudencial quiere decir que una frecuencia cardíaca muy elevada no va a permitir esto, un infarto no va a producir esto, un síndrome coronario agudo con suboclusión no va a permitir esto, ¿no? Entonces va a haber problemas si esto está afectado. Por otro lado, la demanda miocárdica también puede aumentar. Mayor contractilidad miocárdica. Por ejemplo, usar mucha dobutamina también es peligroso porque aumenta la necesidad de oxígeno. Tu paciente tiene que estar bien oxigenado. Frecuencia cardíaca elevada. Ven cómo tiene que ver, van de la mano. Estrés de la pared, precardia y poscardia. Una precardia y una poscardia elevadas va a aumentar la necesidad de oxígeno. La precardia, porque precardia elevada, porque van a estar en la mayor mano de oxígeno. Porque tienes más que empujar. Una poscardia elevada, ¿por qué aumenta la necesidad de oxígeno? Porque tienes una resistencia muy grande ante la cual empujar la sangre a través del ventrículo izquierdo por medio de la aorta, ¿no es cierto? Entonces, eso de ya veo que están entendiendo, entonces en realidad lo están llevando muy bien, chicos, ¿no? El flujo sanguíneo miocárdico va a depender de tres cosas. La presión aórtica. Tiene que haber buena presión arterial para que la sangre llegue del ventrículo a la aorta, los senos coronarios, a la entrada. Los mecanismos de autorregulación, que son hormonales, y la compresión de los vasos intramiocárdicos durante la contracción del músculo cardíaco. Primero, la presión aórtica. No se olviden, ¿dónde están las senos coronarias? Los senos posteriores de las dos cúspides de la válvula aórtica, ¿no? Entonces es anatomía, lo han visto varias veces, son como dos semilunas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, tiene que haber primero sangre arterial rica en oxígeno en esa zona para que tú puedas tener un ingreso de sangre arterial bueno hacia estas coronarias. ¿Y de qué debe depender eso? De la presión aórtica. Tiene que haber buena presión arterial. Si no hay buena presión arterial, ¿cómo es que desde tu ventrículo hacia esa zona que está en la base de la aorta va a llegar sangre? Tiene que haber buena presión arterial. Durante la sístole, cuando la válvula aórtica se abre, la velocidad de flujo sanguíneo y la posición de las cúspides hace que la sangre pase junto a la entrada de las arterias coronarias. Con esa presión llegó adecuadamente nuestra sangre del ventrículo a lo que viene siendo la aorta, ¿no es cierto? Y durante la diástole ingresa esa sangre a las coronarias y ocurre la circulación coronaria, muy importante. Eso es un concepto que tienen que llevarse. No se olviden que la extracción de oxígeno, la demanda de oxígeno aproximadamente 70%. Acá, como dice el libro, 60-80, ¿no? Lo mismo. Entonces, queda muy poquito oxígeno después de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando esta demanda aumenta 4 a 3 veces, como dijimos hace un rato en la diapositiva anterior? Tiene que haber otras cosas que aumenten la entrega de oxígeno. Tiene que haber vasodilatación para que ingrese más sangre en cantidad. Porque tú sabes que la saturación de oxígeno llega hasta 100, de 100 nunca va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, el único mecanismo regulador para este tipo de problema, cuando la demanda
demanda aumenta de 3 a 4 veces, es que lamentablemente vas a tener que sí o sí, vas a dilatar tus coronarios, ¿no es cierto? Entonces va a depender mediante a todos los mecanismos de regulación del tono vascular o vasoactivos, células endoteliales. Entonces, adenosina, todas las demás iones y gases y oxígenos, ¿no es cierto? Entonces va a depender de eso. Entonces, y finalmente la compresión vascular. ¿De qué ya están hablando? Es muy sencillo. Las arterias coronarias se encuentran en la superficie epicárdica del corazón. Los vasos intramiocárdicos más pequeños se ramifican e ingresan antes de surgir un plexo que riega el músculo subendocárdico. En pocas palabras, llegan las coronarias, están encima del corazón como en nuestro dibujo de anatomía, eso es epicardio. Perfora, ingresan al músculo subendocárdico. Durante la sístole, el miocardio contraído exprime los vasos sanguíneos intramiocárdicos y comprime los vasos subendocárdicos. Como resultado, el flujo sanguíneo en el músculo subendocárdico es mayor durante la sístole, durante la diástole. Entonces, el flujo sanguíneo coronario es diastólico predominantemente, porque sería imposible que fuera sistólico. Porque si ustedes se ponen en la cabeza imaginar, las coronarias entran, perforan, se convierten en subendocárdicos, los vasos intramiocárdicos están comprimidos sobre la sístole, esa presión elevada no va a permitir que entre sangre al músculo cardíaco. Entonces no se olviden que la circulación coronaria es diastólica, es durante la diástole, ¿no? Ese mecanismo es importante, y una frecuencia cardíaca elevada va a comprometer ese mecanismo porque no le va a dar tiempo a que la diástole haga circular la sangre oxigenada al corazón, ¿no? Entonces eso es una cosa que tienen que tener en cuenta. Estrés de la pared del ventrículo izquierdo. No se olviden los mecanismos de Frank-Starling, que va a depender de la presión a nivel del ventrículo izquierdo. La presión intraventricular, el radio del ventrículo y el grosor de la pared. No se olviden de la precarga. ¿Qué es la precarga? Es la fuerza contenida al final de la diástole, ¿no es cierto? Y por ende comprende tanto la fuerza potencial que tiene el ventrículo para empujar la sangre como la cantidad de sangre contenida en este ventrículo antes de ser enviado a través del sistema arterial por la aorta. Y la poscarga es una resistencia en la cual debe vencer el corazón para poder empujar la sangre a nivel de la aorta, ¿no es cierto? Todo eso van a poder afectar la demanda de oxígeno del corazón. Van a tener un componente negativo, es decir, va a aumentar la demanda de oxígeno. ¿Cómo se valora un síndrome coronario agudo? Como ya mencionaron sus compañeros en los seminarios, hay que hacer una electrocardiografía de 12 derivaciones, muy importante, o EKG, en pacientes que se les sospeche prueba de esfuerzo, ecocardiografía y ecocardiografía Doppler, tanto tomografía como resonancia magnética cardíaca también se hace, ¿no? Cateterismo cardíaco y angiografía. Pero en realidad lo principal es la prueba de esfuerzo, la electrocardiografía y la ecocardio, ¿no? Los demás no se hacen mucho. ¿Ya? No se olviden que la arteriosclerosis es la principal patogénesis de la enfermedad coronaria aguda. ¿Ya? Es lenta, inicia con el pasar del tiempo, puede comenzar a la edad joven en países desarrollados. Se han visto cadáveres, ¿no?, de personas jóvenes, se les ha hecho autopsias y han encontrado que ya tenían enfermedad coronaria siendo adultos jóvenes, inclusive adolescentes. Es por la dieta, ¿no?, por más que todo por la alimentación. A veces puede estar afectada las arterias coronarias. A veces puede estar afectada una. Generalmente la afectación, la aterosclerosis coronaria va a estar afectada en los primeros centímetros de la coronaria descendente anterior izquierda y subcomplejo izquierdo. Son los sitios donde más comúnmente se encuentran estas aterosclerosis, ¿no? Y generalmente ya en segundo lugar las ramas secundarias.
No se olviden, hay que saber diferenciar el síndrome coronario agudo de la cardiopatía isquémica crónica. El síndrome coronario agudo es angina inestable y infarto de miocardio, tanto ST como no ST elevado, ¿no? Y la cardiopatía isquémica crónica son episodios transitorios. Si después se ponen un caso clínico, les dicen que el paciente pues, se resolvió solito el problema, nunca va a ser un síndrome coronario agudo, porque dice transitorios. Entonces, si el paciente tiene dolor de pecho, la de ella, ok, se sintió bien, es una cardiopatía isquémica crónica, ¿no es cierto? ¿Ya? El paciente tiene síntomas, ¿no? Ha tenido su historia de aterosclerosis, placas de aromatosis se ha formado, pero el episodio se resuelve solito. Es una cardiopatía isquémica crónica. Ahí está, transitorio, ¿no? Entonces, donde ocurre un estrechamiento luminal de la arteria coronaria, pero no está ocurrido ni está comprometido al 100% la oxigenación del músculo cardíaco, por eso se resuelve solo porque la circulación vuelve a la normalidad. ¿Ya? Luego está la placa aterosclerótica, muy importante, la placa fija estable que está asociada con la angina estable y la placa inestable que está relacionada con los síndromes coronarios agudos, que son la angina inestable e infarto de miocardio, donde se puede romper esta placa y ocluir una de las arterias coronarias produciendo, si es parcial o si es total, un infarto agudo de miocardio, ST elevado o no elevado. Fácil de entender, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no se olviden, la placa fijo estable puede obstruir un poquito el flujo sanguíneo, es como una especie de acortación del diámetro producido por esta placa que está creciendo en la pared, en el lumen de la pared, pero no va a producir un cierre, no se va a romper tampoco. En cambio, la placa inestable de alto riesgo se rompe y va a inducir, muy importante, esto se lo voy a preguntar 1000 veces, va a inducir adherencia plaquetaria. ¿Cuál es la que está asociada a la adherencia plaquetaria? La angina, la placa inestable. Y los síndromes coronarios agudos, tanto angina inestable como IMA-ST elevado, IMA-ST no elevado, están asociados a adherencia plaquetaria. ¿Y cuál es el principal mecanismo de acción de todos estos síndromes coronarios? La adherencia plaquetaria también. ¿Ya? La adherencia plaquetaria, porque se puede formar una placa de colesterol. Pero si no hay adherencia plaquetaria, es placa estable. Y nunca pasa a infarto, ST elevado o no elevado, nunca pasa a angina inestable. Pero si hay adherencia plaquetaria, ya se desarrolla la cascada de la coagulación y se forma el trombo, se rompe el trombo y se va a un lado y ya se fregó el paciente. ¿Ya? Entonces, el principal mecanismo de acción de estos síndromes coronarios es la adherencia plaquetaria. Es uno de los principales mecanismos de acción, muy importante. ¿Ya? Entonces, la placa inestable está relacionada a todo lo que está mal. Angina inestable, infarto miocardio, accidente cerebrovascular, muerte súbita cardíaca, porque no solo esto se puede ir al mismo corazón, se puede ir arriba, se puede ir al cerebro. Y ya. ¿Qué va a determinar la vulnerabilidad de la placa o la estabilidad de ella? El tamaño del centro lipídico. El centro lipídico, que está formado, ¿no?, lamentablemente por LDL, que luego se fagocita por estos macrófagos, y los macrófagos que se han comido grasa son las células espumosas, ¿no es cierto? Es el tamaño de esto lo que determina el riesgo, son factores de riesgo. La estabilidad o el grosor de la cubierta fibrosa tiene que ser gruesa, si es delgada, no que se rompa. Presencia de inflamación crónica. ¿Qué produce inflamación crónica? Los alimentos, algunos alimentos producen inflamación crónica, ¿no? Como la fritura, la carne roja, estar fumando mucho tiempo, por eso son factores de riesgo de este tipo de lesiones. Entonces tiene que haber una lesión endotelial, una inflamación crónica. Falta de células musculares lisas. ¿Y qué va a desencadenar? El flujo turbulento, que se pierde el flujo laminar cerebral turbulento. Aumento de la actividad simpática, hipertensión, taquicardia, fuerza de contracción cardíaca aumentada. Y generalmente va a romperse la placa en la primera hora después de levantarse. La mayor parte de infartos ocurren a esa hora.
porque a esa hora se aumenta el tono simpático. Entonces la ruptura de placa ocurre en las mañanitas. Entonces se forma nuestro trombo, se rompe nuestra placa inestable, porque es inestable, se rompe. Depende del centro lipídico, las células musculares lisas, macrófagos y colágenos, depende de todos estos, pero el que genera el trombo es la formación de plaquetas y su agresión plaquetaria. Esto es lo que forma el trombo, el estímulo para la agregación plaquetaria. Lo que te forma el trombo es el estímulo a la agregación plaquetaria. Eso se les va a preguntar mil veces. ¿Ya? Tipo de trombo, si son solo plaquetas, es un trombo blanco. Si es rojo, es porque tienen también moléculas de fibrina, que son moléculas grandotas, muy complejas. Entonces, aquí está el mecanismo que hemos conversado. Tenemos el centro lipídico. El centro lipídico en su centro se necrosa alrededor de las células escumosas, que tienen CD7, que son FUA, que son macrófagos que se han comido gotitas de grasa, nada más. No es que sean un tipo de célula diferente, son simplemente macrófagos, que como son macrófagos, ¿cuál es su tarea de los macrófagos? Comer lo que sea cuerpo extraño. O sea, se comen esto y se convierten en células escumosas. Los linfocitos que también se quedan atrapados adentro, no se olviden que hablamos en grupos seminarios, se quedan atrapados adentro, ¿no? Por una disfunción endotelial que hace que estos migren. Y finalmente, si las células musculares lisas son delgadas, si la pared es delgada, si aumenta el tamaño de nuestro centro, si hay agregación plaquetaria al final, se va a romper la placa y se va a convertir en un trombo. Y se va a producir una cascada de coagulación de la vía extrínseca, no intrínseca. Y es la que desarrolla la formación del trombo. Y ese trombo se va a viajar y va a obstruir algo, ¿no es cierto? Entonces, tanto las células musculares lisas como las células escumosas contribuyen a la expresión del factor tisular de placas inestables. Entonces, ¿cuáles son las células que participan en la expresión de factor tisular de la placa inestable? Las células musculares lisas, las células escumosas, ¿no es cierto? No se olviden. Las plaquetas son las que tienen el papel más importante para la alteración de las placas en la enfermedad coronaria. Entonces, se alteran, se adhieren las plaquetas, se pegan al endotelio, se pegan ahí y liberan sustancias, adenosina, tromboxano, trombina, que favorecen agregación de más plaquetas. Ya pegarse, se forma una bolita, o llamado también trombo, ¿no es cierto? ¿No? La membrana plaquetaria que contiene receptores de glucoproteínas se unen con fibrinógeno, que les mencioné que es una molécula compleja, ¿no es cierto? Y agregan a las plaquetas, contribuyen a la formación del trombo. Entonces, primero se libera ADP o adenosina, tromboxano y trombina, que inician el proceso de agregación, se activan los receptores de glucoproteínas que están en la pared de las plaquetas y luego se unen el fibrinógeno. Estos tres pasos son muy importantes. Y eso es lo que hace que se forme nuestra bolita de trombo, ¿no es cierto? Trombo, ¿no es cierto? Entonces, la patogénesis de la plaqueclorosis en realidad es multifactorial. Hay disfunción endotelial, hay anomalía de pacientes de los lípidos, tiene una enfermedad lipídica, ¿no? Mucha grasa, niveles altos de LDL, retención de lípidos, que estos luego son adheridos o ingeridos por los macrófagos. Ya, un proceso inflamatorio que ya saben que también está mediado por el LDL aumenta la inflamación. ¿Se acuerdan de las clases de disfunción endotelial? Entonces, igualito, ¿no? Migran monocitos, que son glóbulos blancos, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, de migración leucocitaria, después que se depositan los lípidos, luego los macrófagos se convierten en células escumosas, se liberan citoquinas inflamatorias, va a haber hiperplasia del músculo liso, producción de matriz extracelular, reclutamiento de linfocitos y se va a formar el ateroma de la placa, que tiene su centro, tiene sus músculos lisos en la pared y tiene sus macrófagos que se convierten en células escumosas. En el centro de nuestro núcleo van a morirse las células escumosas y se forma un centro dentro del centro, llamado centro necrótico.
Entonces, en conclusión, ¿qué es la enfermedad coronaria aguda? Ya habíamos hablado de oferta y demanda de oxígeno a nivel cardíaco. Es una alteración de la oferta producido por un trastorno de flujo sanguíneo causado por una placa aterosclerótica coronaria que puede ser estable o inestable. 2. Las placas inestables son las que se rompen y producen el síndrome coronario agudo. Las otras no tienen nada que ver. ¿Ya? Entonces, y están relacionadas a la agregación plaquetaria patológica. ¿Ya? Son las que están relacionadas a la agregación plaquetaria patológica. Y finalmente, la agregación plaquetaria significa formación de trombo, ¿no es cierto? Bien clarito. Lo que causa síndromes coronarios agudos, dependiendo de si se obstruye completamente nuestra arteria coronaria o parcialmente. Angina inestable, síndrome coronario sin elevación de ST, síndrome coronario con elevación de ST. Siendo el peor con elevación de ST, porque con elevación de ST significa obstrucción total de nuestra coronaria, ¿no es cierto? Las placas ateroscleróticas estables causan obstrucción constante del flujo coronario con el sistema de miocardio durante periodos con aumento de las actividades metabólicas como la angina estable. Entonces, la angina estable es placa estable. El paciente está corriendo, le da su dolorcito. Pero no está corriendo, no está haciendo nada, salido. Es transitorio, se resuelve solito. ¿No es cierto? Siguiente. Ya, entonces, tipos de síndrome coronario agudo. Angina inestable, dolor torácico nuevo, agravado, no se alivia con el reposo ni con la nitroglicerina. Yo odio cuando son memoristas. Sí, no sé si se han dado cuenta desde que hemos empezado. Entonces, esto es muy sencillo de entender. Si la angina estable es simplemente una placa que está ocurriendo parcialmente, y cuando tú haces ejercicio, el flujo disminuido te tiene al borde de un estado hipoxémico, lo haces trabajar más el corazón, aumentas la demanda, pero le das nitroglicerina, mejora el paciente porque vasodilatas, entonces es angina estable. Y si no respondiera a la nitroglicerina, angina inestable. Entonces ese es el criterio para definir la angina inestable. Es un dolor torácico nuevo que empeora, no se alivia con el reposo, dejas de hacer el ejercicio, sigue, ni con la nitroglicerina. Esa es la angina inestable. ¿Ya? ¿Qué es la placa ateromatosa inestable? ¿No es cierto? Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o sin onda Q. La oclusión es subtotal o intermitente, o sea, está tapada la coronaria, un porcentaje nada más. Pero sigue habiendo pasaje de sangre. Y por ende, los cambios cardíacos, no hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma. ¿Ya? No hay lesión subendocardia. No hay muerte isquemia severa. En cambio, la que tiene infarto miocárdico como elevación del ST y ya tiene ondas Q, hay oclusión coronaria completa y por ende muerte completa de todo ese sector de músculo cardíaco del corazón, con peor pronóstico y con desarrollo de ondas Q crónicas y con elevación del segmento ST. Entonces, no sé si lo han visto antes esto en fisiología, ¿no han visto, no es cierto? Sí. Entonces, no se olviden, pero esa sería la parte enferma. Segmento ST, ondas Q patológicas, oclusión completa. Simple, lo demás es incompleto. No respuesta a nitroglicerina, a nitratos, inestable. Si respuesta a nitroglicerina o dejas de hacer ejercicio y se va el síntoma, estable. ¿Se acabó? ¿No es cierto? No se olviden que la que tiene peor pronóstico, la que se friega más, es la elevación del ST, ¿no es cierto? O sea, la inestable. Y ya. Esto de acá, muy importante, se la pregunta como 100 veces, no solo acá en fisiopatología, no solo pregunté examen de fisiopatología, es pregunta examen toda la vida, porque toda la vida la preguntan. La inversión de la onda T es una especie de indicador que está comenzando un proceso de infarto, porque hay lesión, hay isquemia subendocardica. Cuando es transmural, ya pasa, se hace más extenso
y hay elevación del ST. Y cuando ya hay necrosis, prácticamente es simplemente tejido muerto y hay ondas Q. Las ondas Q entonces indican cronicidad, indican infarto crónico. En cambio, las ondas T y la elevación del segmento ST indican un infarto agudo. Cambios. Infarto agudo, ¿no es cierto? Variabilidad. Generalmente va a haber cambios agudos o en evolución. Por eso es muy importante tomar el electrocardiograma cada 2 a 4 horas. No es tomarlo una vez cuando llega. Tienes un paciente en tu posta y le duele el pecho, es gordito, o es hipertenso, diabético, empieza a doler el pecho. Lo llevas allá, le toman un EKG, no sale nada, le dan alta a su casa y dicen que está muerto. Se le toma seguido, seriado, porque hay veces que la primera EKG sale normal. Se tiene que hacer evolutivo, porque hay pacientes que son evolutivos. Es más, son pacientes que hacen cambios. En el primer EKG está infartado solo un lado, luego va avanzando, empeora. ¿No? Entonces hay cambios dinámicos, ¿no? Cuando es supraendocárdico es cuando solo afecta la capa interna del miocardio. Y cuando es transfemoral es cuando ya afecta todo el grosor, es más extenso. Por eso hay elevación de ST, ¿no es cierto? Localización. Anterior y posterior inferior son las nomenclaturas que se utilizan generalmente para hablar de un infarto. ¿Por qué? Más que todo por la irrigación sanguínea de las coronarias izquierda y derecha y por las derivadas del electrocardiograma que se usan para evaluar, que ahora lo vamos a ver. Entonces es muy importante ver, porque no solo te dice que tiene infarto, sino la parte que está afectada, ver cómo cambia durante el tiempo y ver si hay ondas T invertidas, que es el primer proceso, y luego la elevación de ST para poder actuar a tiempo. No se olviden que tienen que actuar a tiempo. De acá, ¿qué es lo que se hace como tratamiento? Atiplazma, ¿no es cierto? ¿No? Fibrinolisis. Entonces tú tienes que actuar rápido, ¿no es cierto? Tienes pocas horas. Entonces, la onda T es el primer signo, como les dije, es el primero que aparece. Luego los cambios del ST van a aparecer con el tiempo y según las derivaciones alteradas vas a ver qué parte del corazón se ha afectado. El segmento ST puede estar normal o puede haber repolarización temprana. Cuando todas las células miocárdicas sanas alcanzan el mismo potencial, eso es normal. La isquemia grave aguda va a haber reducción del potencial de membrana en reposo, acortamiento del potencial de acción en la zona isquémica. Entonces también puede cambiar el tamaño de la zona. Amigo, disculpa, estoy en clase, dime, ¿qué pasó? Ya. Ya, que ya pega más rápido. Sí, en la noche lo hago, pero estoy en clase. Termino, ya. Ya. Entonces acá está, acá vemos ya para que se vea más dinámico. Este es un EKG normal A, isoeléctrico, el segmento ST, porque el proceso de repolarización, despolarización es normal, ¿no es cierto? Después de la despolarización, la repolarización es normal. El intervalo QT, QRS, todos con nuestra duración normal. En el infarto IMA ST no elevado puede haber depresión del ST. En el IMA ST elevado, una elevación de ST que tiene que ser en dos áreas anatómicas circundantes. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes en derivada 2, también debe estar, por ejemplo, en derivada 3, para ser significativo como diagnóstico. Si solo en 12, no es válido. ¿Ya? Y la onda T que nos indica un infarto temprano, porque es lo primero que aparece, la inversión de la onda T, ¿no es cierto? Acá está, muy sencillo. 2, 3, se va a contar 1000 veces en el examen. Es más, pregunta de hambre, el accidentado, de toda la vida. 2, 3, CRF, cara inferior, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cara lateral es 1, ABL, B5 y B6. Y anteroseptal, B1, B4, B2, B3, ¿no es cierto? Muy sencillo, muy fácil. Y entonces,
una elevación del segmento ST elevado de 2-3 ABF es un infarto de cara inferior. Y de cara inferior es de la coronaria derecha. Right coronary artery, left, ¿no? Entonces, fácil. Siempre le va a preguntar, eso siempre pregunta toda su vida, ¿no? Como le digo, en cardio, en medicina interna, acá. En fisiología les deben haber dicho en algún momento, ¿no? Siempre le va a preguntar esto. Biomarcadores, hay dos, el CPK que ya no se utiliza, que uno se acumula en la falla renal, dos no aparece tan temprano, se demora en aparecer y tú necesitas tiempo para actuar. Tiene pobre especificidad y sensibilidad. En cambio, las troponinas cardíacas, silencio, las troponinas cardíacas son las que se elevan las primeras 3 horas y pueden estar elevados durante varios días. Y no solo sirven para diagnóstico, también sirven para tratamiento. ¿Por qué? Porque si las troponinas cardíacas disminuyen, también nos indica que puede estarse resolviendo el cuadro, ¿no es cierto? Las troponinas son troponina I y troponina T. Entonces, es muy importante las troponinas. ¿Qué es la troponina? Es parte del filamento de actina-miosina. Y tiene 3 unidades, las cuales se puede dosar la troponina T y la troponina I. Y lo que hacen es regular el proceso contráctil de la actina y miosina, ¿no es cierto? Eso se puede dosar, tenemos en todas partes. Entonces, no se olviden que el proceso de IMA-ST elevado, infarto agudo miocárdico, tiene 5 fases. Primero tiene que haber placa inestable. Si no hay placa inestable, no hay infarto, ¿no es cierto? 1, 2. Tiene que haber una obstrucción o un estímulo adrenérgico adicional. O sea, encima que tienes la obstrucción, se completa la obstrucción con algo, un estrés, ¿no? O puede obstruirse simplemente porque se rompe la placa. Estrechamiento grave del lumen coronario, inflamación crónica con el pasar del tiempo y cualquier estado fisiológico que cause isquemia, por ejemplo una hiperoxia, una hipoxia. Por eso a los pacientes que hacen infarto se les da oxígeno sí o sí. Necesiten o no, saturen bien o no, se les da oxígeno, ¿no? Como una fiebre o una hipotensión, cualquier cosa que disminuya el aporte de oxígeno también puede producir un infarto. Entonces, no se olviden que la inflamación tiene un papel importante en la inestabilidad de la placa, su ruptura, su erosión. El dolor es muy importante. El dolor con el síndrome coronario agudo es importante. Ocurre al reposo, dura más de 20 minutos, es intenso, es prolongado y empeora inclusive con el pasar del tiempo. La duración es importante, no se alivia con nitroglicerina, no se alivia, ojo. La estratificación del IMA no ST elevado es importante porque esto nos dice su gravedad. Clase 1, angina nueva, clase 2, en reposo en el mes previo, pero no en las últimas 48 horas, clase 3, angina en reposo en las últimas 48 horas, o sea, 9, reciente. Características, ya saben, esto ya hablamos. Y una cosa más, el segmento ST y su desviación indican la isquemia y el pronóstico. Y el grado de desviación del eje. Le mencioné en algunos grupos del seminario que el eje cardíaco normal debería estar en el primer cuadrante inferior del lado derecho, ¿no es cierto? Hacemos nuestra eje cardíaco, pero si se mueve, mientras más se mueve, más infartado está esa zona. Muy simple, ¿por qué el eje cardíaco se mueve en el infarto? Porque esa zona muerta ya no conduce electricidad y por eso el eje cardíaco va a movilizarse, va a cambiar. Entonces, en el infarto que tiene elevación del segmento ST, muerte isquémica del tejido miocárdico y generalmente está casi compartida la frecuencia, siendo ligeramente superior de la arteria descendente izquierda anterior. ¿Ya? Entonces, arteria descendente izquierda anterior es el más común. Luego la arteria coronaria derecha y luego la circunfleja izquierda. Esas son las zonas que se infartan con mayor frecuencia. En orden, ¿no? Primero la descendente izquierda anterior. Factores.
localización y extensión, cantidad de tejido miocárdico afectado, duración, necesidad metabólica del tejido, extensión y frecuencia cardíaca personal de la ecuación. Tipo de infarto, no se olviden. Transmural afecta todo el grosor, IMA-ST elevado, ¿cierto? Subendocárdico afecta un tercio de la mitad de la pared ventricular, más frecuente en arterias con estrechamientos graves pero permeables. En conclusión, IMA-ST no elevado. Son sinónimos, podríamos decir. IMA-ST no elevado, IMA-ST elevado. Obstrucción completa, obstrucción parcial, ¿no es cierto? Ese es un pacientito que se le ha muerto la zona septal, un infarto septal, y se observa la zona necrótica, todo ese centro que es completamente blanco está muerto, no hay tejido viable, ¿no es cierto? Ya, luego acá, obstrucción de la arteria coronaria derecha, infarto posterior, porque esto es anterior, posterior, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, infarto posterior. Obstrucción de la arteria izquierda descendente anterior, infarto septal, ¿no es cierto? Y la obstrucción de la arteria circunfleja izquierda, más que todo es lateral el infarto. ¿Ven cómo se corresponde con nuestro electrocardiograma, nuestra anatomía y nuestras zonas afectadas del músculo cardíaco? Es muy importante. Entonces, decía un infarto de la arteria descendente anterior, ¿no? El infarto de este corazón muerto. Tratamiento, ese es un stent, ¿no es cierto? Es una remuscularización mecánica, igualito que en el ACV isquémico se puede hacer remuscularización mecánica. O se puede colocar también una operación que es un bypass a otro coronario, que se puede usar una prótesis biológica, o también llamado graft, que es sacar una arteria o una vena del mismo cuerpo al paciente y ponérsele como un puentecito para que pueda pasar la sangre. Por eso se llama bypass, ¿no? Porque es un puente. Y ya, en su caso es un injerto venoso y es un injerto arterial que se utiliza la mamaria interna, la arteria mamaria interna, para hacer un bypass. Y con eso recuperas la vascularización de la zona que está pues afectada. Y sí, curas al paciente, pero ese paciente de por vida se tiene que cuidar, prácticamente está viviendo una vida prestada, ¿no? Muy bien, tratamiento ya saben, se tiene que tratar tratamiento inicial mona, M es morfina o oxígeno, N nitratos, Y aspirina. A aspirina, ¿no es cierto? Ese tratamiento inicial, ¿ya? Siempre es el mismo debido a la dificultad del diagnóstico. Es por eso que si ustedes sospechan, no le van a hacer daño dándole aspirina, oxígeno, nitratos, morfina al paciente. Si tienen la sospecha, denle, ¿ya? Porque ustedes están contra el reloj, hasta que le hagan troponinas, hasta que llegues a un sitio que tenga EKG en tu post. Es mejor darle, ¿ya? Diagnóstico diferencial, todo lo que produce dolor torácico y dolor epigástrico. Ejemplo, algo que produzca dolor torácico que no sea infarto, ¿alguien me puede decir? ¿Qué? Una condritis, que es el diagnóstico que sea más común. Viene el joven, pero como es gordito tiene miedo y tiene dolor de pecho, es joven, ¿no? Pero todo sale negativo. La costocondritis. La costocondritis es uno de los diagnósticos diferenciales más comunes. ¿Ya? Luego está todos los dolores de dolor torácico que puede haber. Disecación de la arteria de la aorta ascendente, tromboembolismo pulmonar, trauma, neumonía también produce el dolor torácico. Takotsubo. ¿Sabes qué es Takotsubo? Takotsubo es una enfermedad que produce espasmos, ¿cómo se llama?, de las coronarias, pero le hacen su angiografía, está sanito, no hay obstrucción, no hay nada. Takotsubo, ¿ya? Entonces, diagnóstico diferencial. Entonces, y luego, ¿qué va a pasar con el paciente cuando se infarte? ¿Qué complicaciones van a haber? Arritmias, Shock. porque ya no pasa sangre por ciertas zonas. No se olviden que el músculo cardíaco también tiene la función
de movilizar electricidad a la célula cardíaca muscular siguiente. Entonces, si se pierde esta continuidad, se pierde un circuito y va a haber arritmias y falla de bomba naturalmente, insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Shock de género. ¿No? Por eso hablamos en los grupos seminarios de los criterios de Philip y Kimball para ver mortalidad, donde uno es infarto agudo, que no hay fallo, pero hay infarto, y ya. Dos, hay ya un cierto grado de insuficiencia cardíaca, puede haber tercer ruido cardíaco, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca, tres picos basales, ¿no? Tres, donde ya hay edema agudo del pulmón, y cuatro, donde hay shock cardiogénico. ¿Qué es lo que hablamos hace unas semanas de shock cardiogénico? Una de dos es shock cardiogénico, un infarto, ¿cierto? Ya, entonces, mejorar el flujo sanguíneo coronario, eso no lo vas a hacer sin hacer una revascularización, tanto mecánica como farmacológica, con el atiplazo, tratar complicaciones y prevenir problemas futuros. En ese aspecto lo que se le da es beta bloqueadores para proteger el corazón. Consecuencias bioquímicas. Al perderse el aporte oxigenatorio al músculo cardíaco enfermo, va a haber producción insuficiente de energía y va a haber cambios de un metabolismo anaeróbico de lo que era aeróbico. Va a haber agotamiento de glucógeno, elevado mitocondrial, pérdida de función contráctil. La reversibilidad, más o menos tienes de 20-40 minutos a una hora para actuar. ¿Ya? Entonces, el infarto grande es cuando hay una depresión de lo que viene siendo el corazón izquierdo global, un fallo de bomba con su subsecuente shock cardiogénico. ¿Y por qué hay edema agudo del pulmón en el Philip Kimball 3? Porque es una falla izquierda. En cambio, en falla derecha no es así. En la falla derecha no hay edema agudo del pulmón. ¿Pero se acuerdan? Hay edema periférico. ¿No se acuerdan? Porque no llega nada a pulmón. Porque ya el ventrículo derecho no tiene capacidad de extracción venosa, no es retorno venoso, bueno. Pero es izquierdo, edema agudo del pulmón. ¿Cierto? Remodelación ventricular, el pobre corazón, lo que queda se va a hipertrofiar o dilatar, lo que queda ya muerto cicatriza y ya se convierte en tejido fibroso, que no tiene capacidad ni para conducir energía eléctrica, ni para poder producir la contracción ventricular, ni tampoco va a comprometer su elasticidad, ¿no? Porque va a ser mucho más rígido. Y ya entonces van a ver esos procesos de adaptación, pero tiene riesgos. Formación de aneurisma o decremento de función miocárdica. Manifestaciones ya saben, es un dolor torácico que puede ser sordo, puede irradiar hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula, puede irse a otras áreas, puede ser atípico a veces, sensación de peligro inminente, sudoración, palidez, características, no se alivia con el reposo ni con nitroglicerina, utiliza recién narcóticos, opioides, tramal, morfina y con eso recién mejora. Mujeres, puede haber una molestia isquémica atípica, no normal al dolor común en los hombres. Y en los adultos mayores, más que dolor, puede haber disnea. Otra cosa más que debo añadir es que en los diabéticos el dolor a veces no aparece tanto, porque los diabéticos tienen neuropatía. Entonces, a veces no les duele y tienen su infarto, que está corriendo. Síntomas gastrointestinales puede haber náuseas, vómitos, dolor epigástrico, confusión con indigestión, ¿no? Búsqueda de alivio antiácidos si no les mejora, pues están haciendo infarto, ¿cierto? Entonces eso retrasa la atención médica. Fatiga, taquicardia, tos, piel pálida, hipotensión y finalmente shock cardiogénico. Adelante. Muerte súbita es la que ocurre por arritmia mortal. No se olviden, la muerte súbita es por arritmia mortal. Se deben identificar y actuar la reperfusión idealmente en 60 a 90 minutos.
60, 90 minutos. Ya saben, Mona, y hablamos, eso sería todo. Ya, vamos a esperar ese interruptor. Vamos a ver.